Por último me queda la referencia para este último estado, que tiene una temperatura de 400 grados Fahrenheit y una presión de 400 psi absoluto. ¿Qué tal si lo hago otra vez con presión? Y nuevamente la tabla de presión, me alejo un poco aquí, que es la A5E. ¿Qué presión tenía? 500 o 400, entonces 400, ¿ok? Entonces para presión 400, mírenlo acá, ¿sí lo ven? Voy a acercarme un poco, mírenlo nuevamente. Tengo una presión en PSI absoluto que voy bajando y me encuentro con el número de 400. ¿Qué temperatura acompaña la segunda columna? 444.62. Muy bien, entonces yo voy a colocar aquí precisamente esa indicación. 444 era. Muy bien. La temperatura de saturación que tendría a 400 psi son 400. 44.61. Esto en grados Fahrenheit. Listo. Y voy a hacer la misma, el mismo ejercicio que hice ahorita. ¿Qué temperatura tengo acá en mi sistema? 400, ¿no? Entonces, tengo en la temperatura a 400 psi absoluto de mi sistema 400 grados Fahrenheit. Pregunto, ¿esta temperatura es más grande que esta temperatura? Ok. Como la temperatura que tengo a la presión de trabajo es menor que la temperatura de saturación que tengo a la misma presión, la descripción de la fase que cabe en ese caso se llama líquido comprimido. También se le conoce como líquido subenfriado. Son dos sinónimos en ese caso. Tenemos acceso precisamente a una tabla de líquido comprimido. Si la tenemos, déjenme yo reviso acá. Bien, entonces les decía o les comento que hay una tabla para el líquido comprimido que sería entonces la que se ve aquí en pantalla. Pero resulta que esta tabla arranca desde una temperatura, perdón, desde una presión que evidentemente, pues aquí concluyendo la tabla de vapor sobrecalentado y comenzando la del líquido comprimido, miren que arranca en qué número? 500 psi. Entonces en mi caso particular no me serviría, porque básicamente la presión que yo tengo acá es 100 psi menor, ¿no? Porque tengo 400, ¿sí lo ven acá? Entonces como la mínima que tiene la tabla termodinámica para líquido comprimido es 500, entonces ya estos datos no me van a servir para describir por lo menos esa fase de ahí. Por esa razón es práctica común que empleemos los datos del líquido saturado como un reemplazo a los datos del líquido comprimido que tenemos en tabla. Y de hecho no hay mucha diferencia entre los datos, los errores entre esos cálculos son pequeños, toda vez que no haya una variación de presión significativa en el fenómeno, ¿no? Entonces, como yo estuve trabajando con 400 psi, aquí voy a colocar en ese caso particular la energía interna que tendría como líquido saturado a 400 grados Fahrenheit y la descripción de la fase aquí sería el líquido comprimido. Entonces ya lo voy a colocar acá. ¿Ok? Y bueno, aquí me voy a tabla de temperatura de agua saturada. Son más acá arriba las A4E, ¿sí o no? Creo que son estas, ¿sí? ¿Qué temperatura tenía? Eran 400. Listo. Y me voy directamente a la región de energía interna como líquido saturado. Entonces voy a 400 y ¿qué número consigo? Exacto, 374,19. Entonces ese número sería el que iría aquí. 374,19. Voy a por aquí a embellecer este 3 para que se vea un poco más presentable. Listo. Y bueno, es así entonces como terminamos de completar una serie de estados termodinámicos asociados a la lectura o interpretación de dos propiedades intensibles e independientes para, digamos que complementar esta información que es necesaria para poder establecer, por un lado, en algunas situaciones la descripción de la fase, la presión o la energía interna de la sustancia pura en análisis. No olvides suscribirte y darle like.